Punto 1. Elección del producto y del mercado. En esta propuesta de exportación se eligió como producto la quinoa orgánica blanca peruana, reconocida por la FAO como un grano de andino de alto valor nutricional. Esta se comercializa en presentaciones de 500 y 1 kilogramo. Tiene una vida útil de 18 a 24 meses. Además es un producto 100% orgánico y cuenta con certificaciones internacionales. Su precio en la FOB es aproximadamente entre 5 a 6 dólares por kilogramo. Entre sus principales beneficios destacan su alto contenido de proteína vegetal, es libre de gluten y aporta a todos los aminoácidos esenciales. Como mercado objetivo se eligió Estados Unidos, ya que este es el principal destino de la quinoa peruana, concentrando aproximadamente el 42% de las exportaciones. Además, el mercado estadounidense de alimentos orgánicos alcanzó un valor de 76.6 millones de dólares en el 2025, lo que demuestra su gran potencial. Sin embargo, existen competidores importantes como Bolivia, que lidera la producción mundial de quinoa, y también España, que ofrece precios más competitivos. Asimismo, la quinoa compite con otros productos como el arroz, la chía y la soya. Finalmente, se identificaron como clientes potenciales empresas importadoras de Estados Unidos, entre ellas están el Woodstock Farms y Colorexia USA Corp, especializadas en la importación y distribución de quinoa orgánica. Estas empresas representan una oportunidad amplia para la presencia de la quinoa peruana en uno de los mercados más importantes del mundo. Punto 2. La cadena de suministros y procesos. La cadena de suministros inicia con los proveedores de semillas e insumos, quienes suministran semillas orgánicas certificadas y herramientas necesarias para el cultivo. Luego nos encontramos a los productores, que pueden ser pequeños, medianos o grandes. Los pequeños agricultores, ubicados principalmente en Puno, Andahuaylas, Apurímac y Ayacucho, cultivan la quinoa siguiendo normas orgánicas y representan la mayor parte de la producción. Después de la cosecha, la quinoa pasa por un recolector que reúne toda la producción de los pequeños agricultores y las traslada a centros de acopio, donde se recibe el producto, se revisa su calidad y lo almacena temporalmente. Luego intervienen los mayoristas, quienes comercializan la quinoa a granel para el mercado local o la envían hacia la industria. En la planta de procesamiento, la quinoa se limpia, se elimina la saponina mediante el escarinificado. Se clasifica según su calidad y finalmente se envasa cumpliendo los estándares de exportación. La quinoa, una vez procesada, el producto pasa por dispositivos temporales donde se almacena y se prepara toda la documentación logística para su distribución. Finalmente, la quinoa llega a dos destinos: el mercado local, donde se comercializa para el consumo nacional, y el mercado internacional, donde es exportada a supermercados y tiendas especializadas en países como Estados Unidos, Europa y Asia. En conclusión, esta cadena de suministros permite garantizar la calidad del producto, generando ingresos para miles de familias agricultoras y posicionar la quinoa peruana como uno de los principales superalimentos del mercado mundial. Punto 3. Estrategias de la cadena de suministros en base a los procesos de la cadena de suministros identificados, y hay que usarlas para gestionar en la empresa. La estrategia principal consiste en establecer alianzas estratégicas con agricultores y cooperativas, principalmente de Puno, Ayacucho y Apurímac. Esto permitirá contar con un abastecimiento constante de la quinoa certificada y fortalecer relaciones a largo plazo con sus agricultores. Matriz de Craig-Leach. Clasifica los productos según su impacto en el negocio y el riesgo de suministro. En el primer cuadrante están los productos apalancados, como los empaques, donde se busca negociar precios y reducir costos. En el segundo cuadrante están los productos estratégicos, como la quinoa orgánica certificada. Este es el más importante para nuestro proyecto, porque la quinoa es esencial para el negocio y puede presentar riesgo de desabastecimiento. Por eso se aplican alianzas estratégicas, contratos a largo plazo y trabajo con cooperativas. En el tercer cuadrante están los productos no críticos, donde se prioriza la eficiencia operativa. En el cuarto cuadrante están los productos cuello de botella, como las certificaciones orgánicas, que deben asegurarse con anticipación. En conclusión, la matriz demuestra que la quinoa orgánica requiere una estrategia de colaboración y abastecimiento establece para garantizar estrategias market, no-market, stakeholders y stockholders. Estrategias market. Como primera opción tenemos la estrategia de diferenciación, que consiste en ofrecer una quinoa premium
orgánica, de origen andino y producida de forma sostenible. Este se venderá como Organic Peruvian Superfood, destacando su certificación orgánica, el comercio justo con los agricultores y el uso de empaques orgánicos y ecológicos. La segunda es la estrategia de segmentación, enfocándonos en consumidores específicos como personas que llevan una alimentación saludable, veganos, vegetarianos y quienes sigan dietas libres de gluten. También aplicaremos la estrategia de canales de distribución, vendiendo el producto en supermercados orgánicos, tiendas saludables y plataformas de comercio electrónico como Amazon para llegar directamente al consumidor final. En cuanto a las estrategias no market, estas buscan cumplir con exigencias del entorno. Para ello se cumplirán las normas del país del destino, como el registro sanitario, etiquetado nutricional y los requisitos de importación. Además, se obtendrán certificaciones internacionales como la certificación orgánica y Fairtrade, promoviendo también buenas prácticas agrícolas y la reducción del impacto ambiental. Asimismo, se impulsará la responsabilidad social y sostenibilidad apoyando a las comunidades andinas y promoviendo una producción responsable, lo que fortalece la imagen de la empresa frente a consumidores conscientes. Finalmente, los stakeholders son todos los grupos de que participan o se ven afectados por el proyecto, como los agricultores, la empresa exportadora, los clientes en Estados Unidos, el gobierno, las empresas logísticas y los consumidores finales. Por otro lado están los stakeholders, son los propietarios e inversionistas de la empresa. Su principal interés es obtener la rentabilidad y asegurar el crecimiento del negocio mediante la exportación de la quinoa orgánica. Buenas tardes. Bueno, a mí me ha tocado presentar el punto 5, que es reconocer en este caso las herramientas del sistema de logística y las herramientas de control logístico. En ese caso nos solicitan indicar pues cómo se aplicaría estas herramientas, así como los beneficios. Tenemos, como ya lo podemos ir viendo en este cuadro, pues tenemos 5 herramientas, las cuales, cómo se aplicaría en la exportación de la quinoa. Como primera herramienta tenemos al SAP o ODO. En ese caso, se integraría básicamente a lo que son las compras, el inventario, la producción y ventas de exportaciones. También tenemos en ese caso el WMS como segunda herramienta, Warehouse Management System, que su función va a ser controlar el almacenamiento, también la ubicación y el despacho de las materias primas para la quinoa, tanto el almacén. También tenemos como tercera herramienta el TMS o Transportation Management System, que bueno, básicamente sería planificar las rutas, a los transportistas y el seguimiento también del envío al puerto. Como cuarta herramienta tenemos el código de barras. En ese caso, ¿cómo se aplicaría? Sería identificar pues lo que sería eh, el lote de la quinoa, ¿no? Durante el almacenamiento y el transporte. Y bueno, el EDI, que sería la quinta herramienta, que intercambiaría en ese caso los documentos de la exportación para entre el exportador y aduanas y clientes, ¿no? Como beneficios, el SAP nos brinda la certeza de la información, reduce errores y mejora también la planificación. El WMS nos va a ayudar con los principales beneficios, que es optimizar el espacio, va a reducir las pérdidas y mejora de la trazabilidad. Y el TMS también nos va a ayudar a reducir los costos de transporte y también mejoras para los tiempos de entrega, ¿no? En este caso, en la herramienta, el código de barras o el RFID, nos va a ayudar a facilitar la trazabilidad y el control del inventario. Y el EDI, pues el beneficio que tiene es agilizar los trámites y reducir uso del papel y errores, ¿no?
También como desventajas en cuanto al sal y el lodo, tenemos el alto costo que pues sí se maneja, ya que es un alto costo de implementación y capacitación. En cuanto al WMS, la desventaja sería eh, requiere en ese caso de una inversión tecnológica, y el TMS, la desventaja sería depender de datos actualizados y conectividad, ¿no? En ese caso, el código de barras, su desventaja sería la implementación, que en este caso sería un poco costosa, especialmente del RFID. Y como quinto punto, el EDI, la desventaja en este caso vendría a ser pues el requerir compatibilidad entre sistemas, ¿no? Punto número 6 nos indica simular un pedido de exportación y el producto elegido, y en base a ese producto se va a identificar las características de los pedidos y sus procedimientos. Aquí vamos a colocar lo que son las etapas de la exportación. Desde que se inicia pues el pedido de exportación, en este caso tenemos ya, como lo podemos ir viendo, el producto de la quinoa orgánica peruana. También tenemos la cantidad, en este caso que sería de 20 toneladas o 20.000 kilogramos, ¿no? En ese caso también el cliente sería pues el Organic Foods desde Estados Unidos, y el puerto de salida sería de Callao, Perú. Con destino también a Los Ángeles, Estados Unidos. Como Incoterms tenemos el FOB Callao, y bueno, la forma de pago en este caso sería la carta de crédito, ¿no? Bueno, voy a ir mencionando lo que son las etapas del proceso de exportación. Como primer punto, tenemos la recepción del pedido internacional que nos llega, en ese caso del cliente que va a enviar su orden de compra. Seguido a ello, como paso número 2, tenemos la confirmación del pedido, ¿no? En ese caso se va a verificar la disponibilidad, el precio y las condiciones comerciales. Como punto número 3 tenemos pues ya lo que sería la preparación del producto, la selección, la limpieza, la clasificación y el empaque de la quinoa. Como punto número 4 tenemos la documentación de exportación, y aquí voy a dar varios puntos, lo cual sería la implementación de todos los documentos, ¿no? Que se va a solicitar. En este caso sería la factura comercial, el packing list, también el certificado de origen, el certificado de fitosanitario, también el certificado orgánico, y como sexto la declaración aduanera de mercancías de la DAM, ¿no? Como punto número 5, también el transporte interno, es desde el traslado desde el almacén hasta el puerto de Callao. Como punto número 8, tenemos el despacho aduanero, ¿no? Que en ese caso es la revisión de todos los documentos y la autorización de SUNAT a aduanas. Como punto número 7 tenemos lo que sería el embarque marítimo. En este caso, la carga se va a embarcar en el buque con destino a los Estados Unidos. Y como punto número 8 tenemos ya lo que sería pues el transporte internacional de viaje marítimo hasta el puerto de Los Ángeles. Y como punto número 9 tenemos la recepción por el importador. Aquí ya viene todo lo que sería pues el desaduanaje en el destino y la entrega, en ese caso final, al cliente. Bueno, en este caso nos ha tocado el punto número 7, que es desarrollar y evaluar en este caso a los proveedores, ¿no? Para nuestro producto de exportado y las necesidades específicas. En este caso ya podemos ir apreciando pues la tabla comparativa. Hemos escogido también unas series de requisitos o criterios, ¿no? Y tenemos pues ya 3 proveedores: proveedor A, proveedor B, proveedor C. En este caso vamos a empezar por el precio. En el proveedor A, en este caso nos está dando a 6.8 soles por kilogramo. El proveedor B nos está dando a 6.50 por kilogramo. Y el proveedor C nos está dando 7 soles por kilogramo. En cuanto a la calidad,
En el proveedor A sería pues excelente, en el proveedor B en este caso sería buena, en el proveedor C sería también excelente. Y en cuanto a la certificación orgánica, ambos cumplen con la certificación orgánica, ¿no? En este caso, la capacidad de la producción, el proveedor A nos entregaría 100 toneladas al mes, en el proveedor B nos estaría entregando 70 toneladas por mes y el proveedor C nos estaría entregando 120 toneladas por mes. En el tiempo de entrega también el proveedor A nos estaría entregando entre 5 días hábiles y el proveedor B nos estaría entregando dentro de 7 días, ¿no? En este caso el proveedor C nos estaría entregando el producto en 4 días hábiles y bueno, el cumplimiento para el proveedor A sería de un 98%, en el proveedor B sería un 92% y en el proveedor C sería en este caso un 99%. Las ubicaciones, el proveedor A se encuentra ubicado en Puno, el proveedor B en Ayacucho y el proveedor C en Cusco. En cuanto a la evaluación final, al proveedor A le estamos dando lo que son 5 puntos, al proveedor B 4 puntos y bueno, al proveedor C 5 puntos. En este caso, el proveedor recomendado sería el proveedor C, debido a que pues cumple con mayor capacidad de producción, mejora de cumplimiento de las entregas, el menor tiempo de entrega y la excelente calidad certificada y orgánica, que es importante, ¿no? Punto número 8. Reconoce los agentes a tercerizar el proceso de exportación y, bueno, sus tareas específicas, ¿no? Y métodos de control. En ese caso nos pide detallar cada uno de ellos. En ese caso tenemos como beneficios de tercerizar, nos va a ayudar en la reducción de costos operativos, también en el acceso a especialistas en comercio exterior, también mayor eficiencia logística y la disminución, en este caso, de los riesgos operativos, ¿no? Nos va a ayudar también a mejorar el cumplimiento de los plazos de entrega. Y bueno, como desventajas también podemos ver que al tercerizar vamos a tener menor control directo sobre algunas operaciones, también la dependencia en esos casos de terceros, los riesgos que se van a suscitar, ¿no?, dentro de los cumplimientos por parte de los proveedores, también posibles incrementos de costos por servicios especializados, ¿no? En este caso sería ello. Punto 9. Análisis de los sistemas logísticos internacionales adaptados al transporte del producto. Este sistema combina dos medios de transporte terrestre dentro del Perú y el marítimo para el envío internacional. En el transporte terrestre se encarga de trasladar la quinoa desde las zonas de producción, principalmente Puno, Ayacucho y Apurímac, hasta los centros de acopio, la planta de procesamiento y finalmente el puerto del Callao. Su principal ventaja es que se conecta a los pequeños productores de la cadena de exportación y permite reunir la producción de diferentes agricultores para formar un solo envío de gran volumen. Sin embargo, también presenta desventajas. Muchas carreteras rurales se encuentran en mal estado, lo que incrementa los tiempos de traslado y los costos también aumentan. De hecho, el transporte terrestre puede presentar hasta el 33% de los costos logísticos totales de la exportación de la quinoa. Por otro lado, tenemos el transporte marítimo. Es el medio utilizado para llevar la mercancía desde el puerto del Callao hasta los Estados Unidos. Su principal ventaja es que permite transportar grandes volúmenes, como pedidos de 15 toneladas, a un costo mucho más competitivo. Además, facilita el uso del helicóptero FOB, que define claramente hasta dónde llega la responsabilidad del exportador y desde qué punto lo asume el comprador. Como desventaja, el transporte marítimo tiene un tiempo de tránsito más largo, por lo que es necesario realizar controles de calidad antes del embarque y un monitoreo constante durante el almacenamiento y transporte, para evitar problemas como humedad o contaminación, garantizando que la quinoa llegue en óptimas condiciones dentro de su vida útil, que es de entre 18 a 24 meses. En conclusión, la combinación del transporte terrestre y marítimo permite que la quinoa peruana llegue de manera eficiente al mercado estadounidense, aunque requiere una buena planificación logística para controlar los costos y asegurar la calidad del producto. Punto 10. Sistema de distribución física internacional más adecuada y justificación.
En primer lugar, se identificaron 3 canales de distribución. El primero son los importadores mayoristas, que compran grandes cantidades de quinoa para procesarla y distribuirla a otras empresas. El segundo canal es el minorista moderno, conformado por supermercados orgánicos y tiendas especializadas en alimentos saludables o naturales. Finalmente está el comercio electrónico, que está mediante las plataformas como Amazon y otras tiendas en línea permiten llegar directamente al consumidor final. En cuanto al transporte internacional, se eligió el transporte marítimo bajo helicóptero FOB en el puerto del Callao. Esta opción es la más conveniente porque la exportación de la quinoa se realiza en grandes volúmenes, como embarques de 15 toneladas, y el transporte marítimo ofrece costos mucho más bajos que el transporte aéreo. Además, con el Icotransfob, el exportador peruano es responsable únicamente hasta que la mercancía es cargada al buque en el puerto del Callao. A partir de ese momento, el comprador asume todos los costos. Finalmente, esta estrategia también está alineada en el posicionamiento del producto. Al distribuir la quinoa en supermercados orgánicos y tiendas especializadas, se fortalece una imagen como un Organic Peruvian Superfood respaldado por certificaciones. Esto permite ofrecer un producto con un mayor valor agregado y justificar un precio de exportación. En conclusión, este sistema de distribución combina canales especializados con un transporte eficiente y rentable, permitiendo que la quinoa llegue al mercado estadounidense con calidad y para tener un mejor posicionamiento. En esta matriz se comparan las dos principales alternativas de transporte para exportar la quinoa orgánica desde el Perú hacia Estados Unidos: el transporte marítimo y el transporte aéreo. Primero se ha seleccionado el Icoterm FOB en el puerto del Callao. Este Icoterm significa que el vendedor se encarga de todos los costos y responsabilidades hasta que la mercancía es cargada al buque. Desde ese momento, el riesgo y los costos pasan a ser del comprador. Se eligió porque permite controlar mejor los costos logísticos en Perú y representa un equilibrio entre ambas partes. En cuanto al transporte marítimo, esta es la alternativa seleccionada. Su principal ventaja es que tiene un costo logístico bajo, ya que permite transportar grandes volúmenes como las 15 toneladas de quinoa, aprovechando economías de escala. Aunque el tiempo de tránsito es de aproximadamente 12 a 20 días, dependiendo del puerto de destino en Estados Unidos. Sigue siendo la opción más competitiva para productos agroexportadores, ya que mantiene precios accesibles y mejores márgenes de ganancia. Por otro lado, el transporte aéreo ofrece un tiempo de entrega mucho más rápido, entre 1 y 3 días, pero su costo es muy elevado, porque el flete se calcula por peso y no por volumen. Debido a ello, no resulta rentable para exportar grandes cantidades de quinoa. Por esta razón, solo se recomienda para el envío de muestras comerciales o en caso de urgencias, cuando sea necesario abastecer rápidamente a un cliente. En conclusión, el transporte marítimo bajo el Icoterm FOB es la opción más eficiente y rentable para la exportación de quinoa hacia los Estados Unidos, ya que equilibra costos, seguridad y competitividad en el mercado internacional. Pregunta número 12. Nos indica generar, en este caso, los indicadores para los procesos logísticos para su gestión a través de una matriz de control. En este caso nos están solicitando por cada proceso dos indicadores. En este caso ya podemos ir apreciando lo que sería pues nuestra matriz. En procesos logísticos tenemos 6 criterios, que en este caso sería el abastecimiento de compras, el almacenamiento, la producción y empaque, el transporte interno, la exportación y despacho aduanero y la distribución internacional. También podemos apreciar pues los indicadores, la fórmula, la meta y la frecuencia. Voy a estar mencionando por cada criterio 2 indicadores, 2 fórmulas, 2 metas y 2 frecuencias. En este caso vamos a comenzar por el abastecimiento de compras, donde tenemos 2 indicadores, que sería el cumplimiento de entregas del proveedor, la calidad de materia recibida, y en la fórmula serían los pedidos entregados a tiempo, total de pedidos por 100. En la meta tenemos un 95% y en la frecuencia sería de forma mensual. Para la calidad de materia prima tenemos lotes aprobados, total de lotes recibidos por 100. En la meta sería un 98% y sería de forma mensual. Para el almacenamiento, la exactitud del inventario, que sería el indicador del KPIs,
Tenemos el inventario correcto versus el inventario físico, que sería por 100, la meta sería un 99% y la frecuencia sería de manera mensual. En la rotación del inventario, la fórmula sería los costos de ventas versus el inventario promedio. En ese caso, la meta sería 8 veces al año. La frecuencia sería de forma mensual. Y pasamos con la producción y empaque. En este caso tenemos el cumplimiento del plan de promedio, que sería el indicador. La fórmula sería producción real versus la producción programada por 100. Tenemos la meta del 98% y la frecuencia semanal. En productos defectuosos tenemos como fórmula las unidades defectuosas, en este caso, versus el total de producción por 100. En meta tenemos un 2%, la frecuencia sería de forma semanal. Siguiendo con el cuarto proceso logístico, tenemos al transporte interno, donde el indicador sería pues las entregas a tiempo, las entregas al puerto a tiempo. En la fórmula que aplicaríamos sería el despacho versus el total de despachos por 100. La meta sería un 98% y la frecuencia sería de forma mensual. En transporte interno también tenemos el siguiente indicador, que sería pues el costo de transportes por toneladas. En la fórmula aplicaríamos lo que sería el costo total del transporte versus, en ese caso, toneladas transportadas, ¿no? Como meta también tenemos mantener el presupuesto y la frecuencia sería de forma mensual. Pasamos con exportación y despacho aduanero. Tenemos como indicador el tiempo promedio de despacho aduanero. Como fórmula tenemos las horas de ingreso hasta la autorización. En meta tenemos 48 horas. En frecuencia sería en ese caso por operación. Documentación sin errores. Tenemos ya en lo que son los indicadores. Como fórmula aplicaremos documentos correctos versus el total de documentos por 100 y en la meta sería un 100%. La frecuencia en este caso también sería pues por operación. Y como sexto proceso logístico tenemos pues no la distribución internacional. En este caso aplicaríamos el indicador entre entregas al cliente a tiempo o TIF. En ese caso, la fórmula que aplicaríamos aquí sería de pedidos entregados completos y puntuales, total de pedidos por 100. En la meta tenemos un 95% y sería de frecuencia mensual. Como satisfacción al cliente sería el clientes satisfechos, un total de clientes encuestados por 100 y la meta sería pues un 90% de frecuencia de forma trimestral, ¿no? En ese caso sería el cumplimiento. Balance del scorecard como punto número 13. Bueno, como ya podemos ir apreciando, tenemos la creación del balance de scorecard. En este caso tenemos la financiera, clientes, procesos internos y el aprendizaje y crecimiento, ¿no? En este caso tenemos el objetivo estratégico, el indicador, la meta y las iniciativas. Voy a comenzar por financiera, el cual tenemos dos objetivos estratégicos, tenemos dos indicadores de KPIs, tenemos dos metas y dos iniciativas, ¿no? En este caso, comenzamos con financiera, que es incrementar la rentabilidad de las exportaciones. En indicadores tenemos pues el margen de utilidades por exportación, la meta sería del 20% y las iniciativas serían en este caso pues organizar costos logísticos y negociar mejoras con las tarifas de los proveedores. También tenemos como objetivo reducir los costos logísticos. En el indicador tenemos costos logísticos sobre ventas y como meta sería un 15%. Iniciativa sería implementar en este caso un sistema de TMS y considerar cargas, ¿no? Como en el punto número 2 tenemos
clientes, que en este caso sería pues como objetivo estratégico implementar la satisfacción del cliente internacional. En el indicador sería el nivel de satisfacción del cliente, como meta sería un 90% y como iniciativa sería mejorar en este caso la atención postventa y cumplir a tiempo con las entregas. Siguiendo con clientes, tenemos en el objetivo estratégico cumplir con las estrategias en el plazo establecido, en el plazo adecuado. En el indicador de KPIs tenemos entregas a tiempo, el OTIF. En meta sería el 95% y como iniciativa sería pues el monitoreo de embarques y coordinaciones de operadores, en este caso logísticos. Y siguiendo pues con los procesos internos tenemos la mejora del abastecimiento de materias primas. Como indicador tenemos el cumplimiento de entregas de proveedores. Como meta tenemos el 95% y como iniciativa en este caso sería pues la evaluación y la homologación de nuevos proveedores. También tenemos en procesos internos, cabe señalar que no tenemos dos indicadores, sino tenemos 3 indicadores por procesos internos. Optimizar el proceso de exportación. Como indicador sería el tiempo promedio de despacho aduanero. Como meta sería 48 horas del plazo. Y como iniciativa sería, pues, ¿no? En ese caso, digitalizar los documentos y coordinar con la agencia de aduanas, ¿no? Siguiendo con procesos internos, tenemos mejorar el control de inventarios. Como KPIs tenemos la exactitud del inventario. Como meta tenemos el 99% y como iniciativa tenemos en ese caso implementar un sistema de WMS y realizar en ese caso los inventarios cíclicos, ¿no? Como último punto tenemos al aprendizaje y al crecimiento. En ese caso tenemos fortalecer las competencias del personal. Como indicador tenemos horas de capacitación con colaborador por colaborador. Como meta tenemos 24 horas, eso sería al año, por año. Y como iniciativa tenemos pues no la capacitación en comercio exterior, logística y la calidad. También tenemos incrementar el uso de la tecnología logística como indicador, nivel de digitalización de procesos y en meta tenemos como tenemos al 90%. También cabe señalar que para la iniciativa tenemos que implementar el RP, que sería en este caso WMS, y códigos de barra, ¿no? Y eso sería todo. Gracias, profesor.